Bueno, sean bienvenidos, tengan todos una buena tarde y a todos los que están en línea se les pide que estén atentos ahí porque va a iniciar la sesión número 3, que es la continuación del tema de la sesión número 2. Y lo que se va a ver ahorita es el estudio de casos y va a iniciar con el arquitecto y maestro Ardani Navarro, así que lo dejo para que él pueda. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Un saludo a quienes están conectados en estos momentos, virtualmente. Y vamos a dar la continuidad de la presentación que iniciamos el 11 de septiembre. Y si se recuerdan, había presentado que vamos a hablar hoy 25 del caso de estudios, el edificio de gobernación de San Marcos, en donde se utilizó una metodología de CEPRENAC que está vinculada directamente con la metodología AGRIP. Prácticamente lo que se realizó en Guatemala fue adoptar la metodología que presenta CEPRENAC, y CEGEPLAN en su momento hizo una adaptación de la metodología para poder definirla como AGRIP. Entonces, ahí cubriríamos cómo se utiliza la AGRIP. Y también el caso del Centro de Administración de Justicia CAJ en Santiago Atitlán, dos casos muy emblemáticos de infraestructura que hasta la fecha está sin darle uso a estos inmuebles debido a eventos de origen natural que ha tenido impacto directo ante ellos, y también un ejercicio que se ha realizado de una evaluación de vulnerabilidad estructural en el centro histórico de Quetzaltenango. Entonces, para iniciar con el caso del Centro de Administración de Justicia, CAJ, podemos mencionar que ahí en este centro convergen una gran cantidad de oficinas del organismo judicial, que en su oportunidad había tenido la inauguración un año antes, más o menos, del evento del deslizamiento de Panamá, y en realidad fue directamente afectado en una de las partes de donde funcionaba la Policía Nacional Civil. El evento disparador es el deslizamiento de flujos y detritos. Actualmente se encuentra declarada zona de alto riesgo. Esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. La vez pasada comenté yo que el proceso de declarar una zona de alto riesgo limita bastante la continuidad en las actividades, limita incluso acciones, y se tiene que llegar a un análisis jurídico legal para poder llegar a indicar si se pueden utilizar o no. En las declaratorias de alto riesgo muchas veces está basado en estudios elaborados. Los estudios, en este caso, se presentó el resultado en clasificación de alto riesgo, mediano y bajo riesgo. Cuando se hace una declaratoria de alto riesgo, solo se utiliza el polígono del área que está definida como alto riesgo. Los demás se desgregan de la declaratoria. Y entonces, la ubicación del Panamá prácticamente está dentro del flujo aluvional de ese descenso de detritos que se generó en su oportunidad. Aquí hay una serie de imágenes. Esta es el área directa que recibió impacto por el flujo. En su oportunidad estaba ubicada una patrulla en este parqueo. El nivel de flujo llegó como a este nivel de aproximadamente 1,70 m de daño directo al inmueble. Y aquí es un extracto del mapa de la declaratoria de alto riesgo, y es lo que les mencionaba. Solamente se utiliza el polígono de alto riesgo. El Centro de Administración de Justicia está dentro del polígono que fue declarado como zona de alto riesgo. Y aquí es donde se comienza a presentar el árbol del problema
en relación a causa-efecto cuando se realiza el análisis. El problema en general es la recuperación de la infraestructura del Centro de Administración de Justicia del municipio de Santiago Atitlán. Desde que se dio el evento, el organismo judicial ha solicitado que se dé el aval del uso de dichas instalaciones. Hasta el momento no hay nadie quien se tome la autoridad de decir que sí se puede utilizar, debido a que la declaratoria de alto riesgo dice que sí se puede eliminar la declaratoria de alto riesgo si se ha minimizado o eliminado la amenaza. Y aquí en este caso, estando dentro del flujo del polígono donde descendió y se depositó el deslizamiento, prácticamente no se puede decir que se eliminó la amenaza. Y se tendría que hacer una gran cantidad de obra de mitigación para poder retener ese potencial flujo que pudiera bajar en el área. Entonces, parte del problema esa de que se requiere la recuperación de esa infraestructura. Los efectos, las instituciones de justicia están actualmente disgregadas, funcionan los juzgados en inmuebles arrendados, la policía también. La utilización de edificaciones particulares no adecuadas prácticamente. Las pérdidas de recursos económicos y la infraestructura existente, como les mencionaba, en realidad es una infraestructura que estaba funcionando en su totalidad de reciente construcción, y el uso está hasta el momento, el uso restringido de la infraestructura está en abandono en el lugar. Las causas, el área está declarada como zona de alto riesgo. La infraestructura expuesta no existen medidas de mitigación actualmente. La zona es susceptible a movimientos de masa y flujos de escombros y lodos. Y automáticamente con esas condiciones se está dando un mal servicio del sistema de justicia en el municipio y a toda el área donde tiene influencia dicho inmueble. El medio y fines y objetivos de la recuperación y rehabilitación del complejo de justicia. El fin principal es reutilizar la infraestructura, unificar el sistema de justicia nuevamente y minimizar el nivel de exposición ante las amenazas identificadas en el estudio de riesgo. Ahí es donde integramos directamente el poder realizar un estudio de riesgo que plantee medidas de mitigación, que plantee las condiciones actuales de las quebradas donde descienden los flujos. Y los medios va a ser la rehabilitar de los espacios arquitectónicos que fueron dañados durante el evento del 4 de octubre del 2004, es la fecha del evento, y concentrar nuevamente en las instituciones de justicia, en la infraestructura existente, y realizar estudios de nivel de exposición y obras de mitigación. Eso se resume el árbol de problemas de este Centro de Administración de Justicia. Hasta el momento no hay un estudio que dé resultados de los medios que se han planteado acá. Es una buena forma de poder hacer una aplicación de análisis de riesgo, como el ejemplo que se les ha planteado en las tareas, el poder identificar por estos medios. Y en el estudio de casos de los que otro que les proponía es el del edificio de gobernación de San Marcos. Este edificio tiene una serie de problemas a nivel de planificación. Desde que se inició las fases de planificación fue donde comienzan a tener debilidades técnicas. Se han hecho por fases. Las fases las han construido diferentes empresas, y así ha tenido una serie de problemas que vamos a ir identificando. A no se le tuvo más acceso que tomar fotografías de los planos con los que cuenta Gobernación de San Marcos. Actualmente el edificio está inhabilitado. Gobernación está funcionando sus oficinas en un edificio arrendado. Y estos son los antecedentes del proyecto. Se formuló durante el 2007 a requerimiento de las autoridades en turno y a través del ingeniero Axel Humberto López, quien era el gobernador en ese momento.
La construcción del edificio se estableció en varias fases, logrando ejecutarse las dos de las cuales se establece. La primera fase, un nivel de sótano y parqueos. Segunda fase, dos niveles de oficinas. Los trabajos correspondientes a la etapa 1 dieron inicio el 24 de julio del 2008 y finalizaron los trabajos del mismo el 14 de abril del 2009. Posteriormente a la solicitud de las autoridades de gobernación se realiza un nuevo planteamiento de diseño arquitectónico. Ahí ya encontramos una debilidad del planteamiento original, ya se hace un nuevo rediseño del rediseño arquitectónico y estructural del inmueble, generando la segunda fase de ejecución del edificio, el cual se inaugura en el 2010. Y en la fecha del evento, que es el 7 de noviembre del 2012, la zona occidental de la República de Guatemala, principalmente los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, Sololá, Reu y Suchitepeques. Para las personas que nos ven en estos momentos y no son de la República de Guatemala, estos departamentos forman parte del occidente de nuestro territorio. Fueron los que se afectaron por ese sismo de magnitud 7.2 en la escala de Richter, causando impacto moderado a severos en gran parte de la infraestructura pública de estos departamentos. Aquí se refiere directamente a la infraestructura pública y también a viviendas particulares. El nombre del proyecto es la recuperación del edificio de Gobernación Departamental de San Marcos. La ubicación es en la cabecera departamental de San Marcos y el objetivo general es recuperar la inversión pública rehabilitando las instalaciones del edificio de gobernación en un marco integral con enfoque de gestión de riesgo. Aquí ya incluimos el enfoque de gestión de riesgo, se identificó dentro de la planificación desde el momento de la concepción del proyecto, no se tomaba en cuenta el enfoque de gestión de riesgo, aplicando medidas de mitigación para minimizar la susceptibilidad y nivel de exposición de la infraestructura existente. Este planteamiento de este objetivo se da luego del evento, es decir, que se hace un post-evento. Beneficiarios y actores involucrados, instituciones gubernamentales del departamento, CGPLAN, CONRED y la población. Y los entes responsables de la Municipalidad de San Marcos y Gobernación Departamental. Aquí algunas fotografías y detalles que podemos ir observando. El parqueo tiene un sistema constructivo de losa nervurada y ahí ven ustedes una imagen de esto. El parqueo se combina directamente con las condiciones del sitio. El terreno en realidad tiene una cierta pendiente y del nivel de piso de la calle al nivel de un terreno colindante. Ya se pueden ver, incluso aquí se tiene en estas fotografías que se ve expuesto el cimiento del edificio, porque el vecino, luego de que se construyó el edificio, vino y hizo movimiento de tierras y prácticamente puso en riesgo también el edificio. Por aparte tiene una serie de daños estructurales, aquí se ve un desprendimiento de material y exposición de acero en un nudo estructural, y la fachada principal fue manejada en la mayoría con vidrio, que prácticamente pone en exposición, alta exposición a las personas que transitan en frente del edificio. Esas son las condiciones que desde el 2012 para acá aún persisten. Ahí tenemos una sección del edificio donde podemos ver la pendiente de que se cuenta con el terreno y la descripción más detallada del proyecto de GIO, enunciando los puntos y razones por las cuales se necesita proteger y fortalecer, recuperar la funcionalidad mínima de la infraestructura pública de apoyo a las actividades económicas básicas y servicios públicos. Y la propuesta se plantea en la recuperación, estabilización y consolidación de la estructura existente del edificio de gobernación de San Marcos. Prácticamente es un buen ejercicio que se pudo identificar para poder ver los detalles. Aquí hay unas imágenes de los planos con los que se contaba en gobernación, detalles arquitectónicos. Hay un detalle de un módulo de gras que está totalmente independiente al edificio principal y de hecho funcionó así. Se desprendió totalmente el módulo del edificio, quedó estructuralmente quedó totalmente independiente luego del sismo.
Y aquí entramos entonces a la utilización de la herramienta. La descripción de la evaluación de la herramienta y su llenado, interpretación y conclusiones. A pesar de que el resultado de la evaluación del sitio dé un indicador que sugiere que es un poco vulnerable a riesgo de desastres, en los indicadores de sismicidad y vulcanismo da una calificación de E1, lo que sugiere que se debe de considerar fenómenos naturales en las propuestas principalmente de la edificación como tal. Lo que se recomienda realizar estudios geotécnicos del área para evaluar las condiciones actuales de la infraestructura existente. Prácticamente se tendría que revisar en todo el proyecto, en todas las planificaciones, como les mencionaba, hay distintas planificaciones, si en realidad se hizo un estudio de suelos, toda la parte de geotecnia, y estas otras matrices que se manejan, en donde el indicador de materiales de construcción da un valor de 1.67. Esto debido a que los materiales utilizados en la construcción del edificio en la fase 2 no fueron de buena calidad. Aquí está relacionado directamente a un estudio que se realizó post-sismo, realizado por la Universidad de San Carlos de Guatemala con apoyo de la Facultad de Ingeniería y con la Asociación Guatemalteca de Ingenieros Estructurales, donde se hace una visita a la mayoría de empresas que generan y que producen block en el área, y se determina que en realidad no estaban produciendo block que no cumplía la resistencia mínima para poder decir que es un material de buena calidad. Entonces, eso está identificado en el estudio. En cuanto al diseño utilizado en el edificio, puede considerarse como un punto crítico, ya que la modificación del sistema estructural de este elevó la vulnerabilidad y fragilidad de la construcción utilizada en la segunda fase. Aquí se llega a identificar incluso que no hay unas columnas que no están alineadas a eje con algunas vigas. Entonces, el constructor o la única solución que se dio es instalarle unas ménsulas para que se hiciera el nudo estructural, y entonces ahí radica directamente esta vulnerabilidad y fragilidad en la construcción, ¿verdad? Y por último, la tecnología de la construcción empleada fue artesanal, lo cual no se usaron los equipos adecuados y control de calidad deseado para este tipo de edificaciones. Entonces es un proyecto que debería de tomarse en cuenta de la inversión pública que se realiza ahora, y es de ahí que CEGEPLAN solicita la utilización de la GRIP. Y como se generó la discusión hoy en la mañana, para quienes hemos utilizado la GRIP, sabemos que la GRIP es una herramienta que el resultado puede ser manejable dependiendo del criterio quien lo utilice, ¿verdad? Entonces, prácticamente para un ingeniero puede ser un criterio incluso desde el punto de vista de la identificación de las amenazas, ¿verdad? Porque las amenazas también pueden analizarse como un ejemplo de este caso, desde solo la zona de la cuadra de donde está el edificio, pero también se puede analizar a nivel de riesgo urbano directamente. O la fuente de daño que se tuvo, que fue el sismo del 7 de noviembre de 2012. Recuérdense que el epicentro de ese sismo fue frente a las costas de Reu, y el efecto fue a dar allá en el valle de San Pedro y San Marcos. Ahí lo que hizo fue una amplificación de la onda sísmica en ese tipo de suelo. Entonces también un elemento que fue identificado claramente fue la falta de información geológica del área, que es muy importante para cuando se hace la geofísica. El balance del riesgo da un valor de 1.89 según los indicadores dados por la metodología propuesta en el documento Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en América, que es el CEPREDENAC. Ahí encuentran ustedes la metodología el formato también. Hoy en la mañana me preguntaban a raíz hicieron la pregunta a raíz de la tarea que se propuso para realizar. Mencionaban que ahí mencionan dos métodos para analizar, pero se determinó en la mañana, me
tomo la palabra para compartírselos a ustedes. Quizá les surge la misma duda. Pueden utilizar esta misma metodología para hacer el análisis de la tarea. Entonces, propone la búsqueda de una nueva alternativa de tecnología, de diseño o de selección de materiales de construcción. Con este resultado, la probable alternativa que se plantea es la recuperación, estabilización y consolidación de la estructura existente del edificio de Gobernación de San Marcos. El formato incluso lleva la firma y el nombre del quien realiza la evaluación, y así como también el que aprueba la evaluación. Y aquí hay parte de la metodología, plantea 3 escenarios. Un escenario sin desastre y sin medidas de reducción de riesgos. Ese escenario es el más crítico. El escenario 2, con desastre y sin medidas de reducción de riesgo a desastre. Y escenario con desastre, incluyendo medidas de reducción de riesgo a desastre. Entonces se plantea utilizando los mismos datos económicos. Y aquí creo que es más legible, porque ya que la tabla principal es la donde se resumen donde se describen todos los datos, pero este es el resumen de la anterior tabla. El comportamiento del valor actual neto de los 3 escenarios, sin desastre y sin medidas de reducción de riesgo a desastres, tiene una tasa de recuperación de 12% y da un monto de 14 millones. Al plantearse eso a las autoridades, se podría decir que el escenario 1, a corto plazo, la rentabilidad de la opción 1 requiere menos inversión, la incertidumbre es mayor a la ocurrencia del riesgo, ya que no se prevé la ocurrencia de un desastre y no se contemplan medidas estructurales de mitigación. Esto es totalmente peligroso si se tomara ese escenario, ya que sabiendo y conociendo sobre el tema sísmico, a raíz del 2012 a la fecha ha seguido registrando eventos sísmicos de menor intensidad, pero sí existe la actividad sísmica. El escenario 2, con desastre y sin medidas de reducción de riesgo, da un monto de 13 millones y en relación a la opción 2, durante el 5.º año debe haber realizado la inversión y al presentarse un evento se requiere una inversión de recuperación menor a la de la opción 1. Debido a la minimización de la incertidumbre del riesgo, esto se debe al que se consideran rubros para la recuperación, sin embargo no se tiene la minimización de la incertidumbre del riesgo. Se mantiene el riesgo y ya se incorporan otros rubros para la recuperación. Y en el escenario 3, con desastre y con medidas de reducción de riesgo, ya se eleva potencialmente a 18 millones la recuperación de este ejercicio. Se hizo para el 2013, creo. Entonces, esta opción es más completa, en la cual se ha incorporado el enfoque de gestión de riesgo. En efecto, la inversión es mayor, siendo relativo al valor actual neto. Al inicio se presenta una inversión mayor, sin embargo, considera que la incertidumbre del riesgo es menor, aunque los costos de la tasa de descuento reflejan un aumento. Esto es probablemente indica que se cuenta con un ahorro mayor en la tasa del descuento. Esto es la forma en que se van utilizando los diferentes formularios que tiene esta metodología. Y ahorita pasaríamos a la otra presentación, que es la del centro histórico. Esta otra del centro histórico es ya utilizando otros métodos porque requiere más información. Aquí ya se requiere de información, de manejo de sistemas de información geográfica. Aquí ya de toda la información que se recaba, se necesita tener las dimensiones, el área del lote, el área construida del lote, el área libre, y si se pudiera, si se tuviera el costo del suelo en valor de inmueble, se pudiera llegar a estimar el daño, la pérdida de daño que pudiera tener por un sismo. Entonces, este estudio se hizo en el área declarada o definida como centro histórico en Quetzaltenango. En la mañana me preguntaron que por qué no se había hecho aquí, se han hecho otros ejercicios, incluso se hizo uno en la zona 1 y 2 de Misco. No sé, en ambas municipalidades, Municipalidad de Guatemala, Municipalidad de Misco, se han hecho algunas reuniones para poder presentarles este tipo de estudios y análisis,
y solicitar la información a las municipalidades, pero cosa que no se ha llegado a realizar. Entonces, porque netamente es información que podría tener, de lo que tenemos conocimiento, el Catastro de Guatemala tiene toda esa información, tiene el lote directamente no, es la otra presentación, disculpe. Entonces, es poder obtener las capas en shape de los lotes, con tener las áreas y poder ya hacer los corrimientos. En este ejercicio que se hizo en Quetzaltenango, se llegó a la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango y todo el registro de todas las viviendas que tienen definidas como centro histórico estaban en papel. Se tuvo que escanear toda la información para poder tener la información en digital y poder comenzar a hacer el levantamiento digital de dicho estudio. Partiendo de estas curvas de isoaceleración pico del suelo, que es el 10% de probabilidad de excedencia en 50 años, es un mapa que incluyen en las normas de AGIES. La amenaza sísmica se describe como la probabilidad de 10% de que como resultado de un sismo se exceda un cierto valor de magnitud de la aceleración pico del suelo en un intervalo de tiempo de 50 años en un sitio específico. Hacemos referencia a la tema directamente de la vulnerabilidad sísmica. Se define como un factor interno susceptibilidad a sufrir daños de un sujeto, objeto o sistema, de acuerdo a la sismicidad y estructuras, en un término que se expresa en la diferencia en cómo se comportan los diferentes tipos de estructuras ante un terremoto. Mencionaba en la mañana que estas son terminologías de la Estrategia Internacional de Gestión de Riesgo de Desastres de Naciones Unidas y en realidad han llegado a afinar estas terminologías en términos de conceptualización básica para la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad social o demográfica depende directamente de los factores fundamentales, la densidad poblacional y el nivel económico de la ciudad o el país que sufre el sismo. Hay unos ejemplos claros de efectos de sismos que se han dado y se han perdido algunas viviendas. Aquí mencionaba la estrategia internacional de riesgo de desastres, define la vulnerabilidad como las condiciones determinadas por factores o procesos físicos, sociales, económicos y ambientales que aumentan la susceptibilidad de exposición de una comunidad al impacto negativo de las amenazas. Y la teoría la define como la predisposición de la población, viviendas, infraestructura, poblados, ciudades, procesos y servicios a ser dañados o destruidos por un evento adverso. Los objetivos de este estudio fueron planteados de esta forma: mejorar la conciencia ante el riesgo. Esto es para poder dar a conocer a las autoridades, a la población, darles a conocer, incluso mediante gráficas, cómo es la condición de riesgo del área en estudio. Recuerden que también eso es parte de lo que Sendai nos mandata, siendo firmantes de acuerdos internacionales, de poder dar a conocer cuál es la condición de riesgo a la población. Promover la construcción y aplicación en edificios aplicando principios, códigos de sismoresistencia. Mejorar la capacidad de respuesta de las áreas urbanas ante las emergencias. Aportar el proceso de implementación y normas y códigos de construcción. Determinar el grado de vulnerabilidad sísmico-estructural de las edificaciones ubicadas dentro del centro histórico de Quetzaltenango. Cuantificar los daños y pérdidas potenciales en humanos, materiales que ocasionaría un movimiento sísmico. Identificar los potenciales centros albergues dentro del sector y prevenir a las autoridades sobre el grado de vulnerabilidad del sector en estudio. Esto es muy importante también. Se identifican algunas escuelas que están dentro del polígono del centro histórico, y la justificación primordial del estudio fue investigar la investigación está orientada para evaluar la vulnerabilidad física ante la amenaza sísmica del centro histórico. Por ser la segunda ciudad geopolíticamente importante y por reflejar de forma típica el crecimiento desordenado que se observa en las demás ciudades de categoría urbana de los 22 departamentos que conforman la República. Interesante sería replicar en cada departamento, en
cada cabecera con las condiciones de riesgos de cada una de ellas, el poder hacer estas evaluaciones y poder dar a conocer a nivel departamental como riesgo urbano es este tipo de análisis. Hay edificios emblemáticos como este edificio Rivera, que vean ustedes, es un edificio muy interesante. Una sección del antiguo Hospital Nacional y una representación típica del tipo de sistemas constructivos que se encuentran dentro de este polígono y con estas características ya débiles de los muros, una construcción de mampostería de piedra cantera con una construcción de madera en la parte de arriba como una segunda ampliación. Este comportamiento de este tipo de edificaciones combinando estos dos sistemas constructivos va a tener un diferente comportamiento como un edificio de esta naturaleza. El área geográfica del estudio, aquí representábamos, basados en la información del anterior censo de población, claramente se ve la ciudad de Guatemala con mayor población y aquí se identifica en claro con rojo la justificación de por ser la segunda ciudad de importancia y por haber obtenido información de la oficina del centro histórico, fue que se realizó este estudio allá en Quetzaltenango. El departamento de Quetzaltenango, en esta área de acá queda la cabecera departamental. De todo el municipio está el centro Quetzaltenango ahí en el polígono rojo. Y aquí está la delimitación del polígono del centro histórico. Vean ustedes la traza urbana de Quetzaltenango, no es una traza que sea uniforme, hay diferentes formas de los cuadras y parques también, porque hay áreas verdes dentro de este polígono. Y el sustento de la amenaza. Acá hay una representación de sismos, esto es obtenido de los catálogos de sismos de la USGS, y vemos el registro de sismicidad con intensidades del 1 al 4. Y vean ustedes que incluso se pierde Quetzaltenango, acá prácticamente aquí está la ciudad de Quetzaltenango, pero hay una gran cantidad de sismos, de registro de sismos, y para poder identificar los sismos de intensidad 5 a 7, ya se hace este otro mapeo para poder para hacer la separación y estos sismos son los que nos interesan más, porque son los que generan más daño. Y aquí que se determina cuáles fueron los sismos que para este tipo de estudios se determinan 3 tipos de sismos. Yo creo que en esta otra, aquí está. En esta diapositiva se definen los 3 tipos de sismos de control que se les denomina. Prácticamente los 3 sismos tienen sus diferentes características. Un sismo cortical con una latitud y longitud, magnitud de 7.5 con una profundidad de 33 kilómetros. Es un sismo de los que se les conoce como un sismo superficial, con un epicentro bien cerca de la superficie. El sismo de subducción, con una magnitud de 7.6, profundidad de 300 kilómetros, ese está mucho más profundo. Y un sismo local, con una profundidad de 21 kilómetros y con una magnitud de 4.5. Vean ustedes, aquí reduce bastante un 4.5 a un 7.6, que va a hacer mucho más daño. Se exponen acá en el mapa las 3 fuentes sísmicas principales y el sistema de fallamiento que existe en los mapas de geología, que son poca información que podemos obtener también a nivel de mapas. Y ahí está ubicado el centro histórico de Quetzaltenango. Entonces son 3 sismos de control. Bajo esos 3 sismos de control se hacen los corrimientos respectivos utilizando sistemas constructivos. Creo que aquí viene directamente. La metodología nos plantea, esto proviene de una tabla que presenta 24 sistemas constructivos definidos para Centroamérica. Esto está en un documento de CEPREDENAC y aparece en esta tabla donde están todas las combinaciones. Lo que se hizo fue poder recopilar
se puede recuperar o recopilar los sistemas constructivos más recurrentes, y de los que del listado, los que están en amarillo son los que este, se encontraron dentro del polígono. Y una representación de cuáles son los tipos de construcciones que encontramos en esa área. Hay edificios históricos muy interesantes, muy emblemáticos, y hay viviendas como esta, que en realidad también incluso solo se identifica que por la caída de la gota de lluvia se debilita la pared por ser de recubrimiento de adobe. Aquí otros factores para determinar la vulnerabilidad física dependen principalmente de la tipología constructiva del edificio, los materiales de construcción usados y el apego a los diseños según códigos constructivos. Acá, interesante, este es el edificio que alberga el segundo registro de la propiedad en Quetzaltenango. Una vivienda típica de 2 niveles, mampostería. La mayoría de estas viviendas cuentan con un cimiento utilizando este tipo de bloque de piedra cantera. Y aquí vemos esa combinación de un sistema constructivo creo yo, con una mala técnica, pero están así una serie de viviendas. Y este ejemplo claro de una vivienda normal vamos a cualquier área urbana de nuestras cabeceras departamentales o municipales, y se está elaborando una construcción ya de un segundo nivel, a saber si tenían el análisis de poder identificar que esa vivienda tenga la capacidad de poder recibir ya una carga de un nuevo nivel. Aquí está la división de cada uno de los lotes, como les mencionaba, se hace a nivel del sistema de información geográfica, se hizo el polígono, se hace la subdivisión de cada cuadra se subdivide en cada lote, se le aplica un código, y aquí encontramos incluso unos polígonos resaltados que son ¿no? Aquella infraestructura que debe permanecer operante durante y después de un desastre o un evento, y de entre ellos se identificó el Instituto Nacional de Varones, el INVU, el Instituto Nacional para Señoritas, el INSO, el Hospital General de Accidentes del IX, que yo creo que para la fecha ya no funciona en donde estaba, porque ya se generó un nuevo hospital en Quetzaltenango, y creo que fueron trasladadas las instalaciones para allá. Y estas dos escuelas que dan servicio para Escuela Oficial Urbana, que es Francisco Muñoz y Manuel N. Con, que están identificadas acá. Estas son las dos escuelitas. Este es el INVU y este es el INSO. El INVU tiene un parquecito enfrente. Y cuando se hizo la investigación de campo, se pudieron identificar grandes detalles que tiene el INVU en el tema de ya daños directos en un pasillo. Había algunos parales de estos que habían incluso perdido verticalidad. Un emblemático, un salón de usos múltiples que tiene el INVU, pero tenía una serie de debilidades, por lo menos este conjunto de columnas que tienen acá, ya tienen aquí un detalle de cómo está actualmente, cómo han perdido sus bases, detalles de todos estos detalles arquitectónicos que se representaba, y posterior a la actividad sísmica se reciben reportes que se vienen detalles, desprendimientos de estos y han colapsado. Este es un patio posterior a esta área, y tenemos una escalinata ahí donde vemos cómo está dañado directamente el pasamanos y el acero expuesto. Exactamente, sí se tenía bastante información de aquí en estas cenefas, tenían también daño totalmente expuesto a que colapsaran algunos materiales. Ya son fotografías del INSO. El INSO ya incluso se puede determinar que ya se han hecho algunas obras posteriores del instituto original, ya utilizando otro sistema constructivo. Es un techado de una cancha polideportiva, y ya se utilizó estructura metálica.
una presentación de uno de los patios centrales del instituto, las características que son similares a los del Limbo, unas aulas que cuentan con piso de madera y donde se encuentra siempre en los institutos mucho material de desecho como escritorios que no han descargado, no han hecho el proceso ante finanzas públicas para decir que sea un descargo esto. Y en muchos institutos o escuelas que se han evaluado, se tiene esa problemática que lo primero que hacen es subir al techo, a las losas, los, los residuos de estos pupitres, y eso genera una gran cantidad de problemas para los institutos. Vamos a ver si corta. Sí, pues, ahí está. Estas son las imágenes sobre el Hospital General de Accidentes del IX, como les mencionaba, funcionaba en este inmueble, un inmueble arrendado, pero tenía ya problemas con el cielo falso, era un machimbre que ya había superado su vida útil. Las instalaciones hospitalarias estaban totalmente expuestas y muy vulnerables. El sistema de gases también no estaban debidamente sujetos estos tambos que en caso de sismos era más fácil que cayera alguno de estos y desprenderse de las conexiones con las que funcionan. Esas son las dos escuelas, en las escuelas tenían menos daño, se podría decir, eran menos vulnerables. En la mayoría de escuelas el problema principal que tienen es que nunca funcionan los servicios sanitarios. Eso es muy vulnerable en las escuelas, o si no tienen el servicio de agua también, que es más crítico. Algunas perforaciones en los techos que se podían generar como goteras al interior de las aulas, pero para el caso de una emergencia definiendo el área del centro histórico, podrían utilizarse como albergues estas escuelas, aunque las normas de esfera indican que no debían de utilizarse algunas escuelas para no impedir que se suspenda las clases en las escuelas, pero al no contar con infraestructura que de esas condiciones que funcionen como albergues, pues en algunos momentos se tienen que tomar en cuenta estas escuelas. Ah, vaya. O si quiere, no, bueno, ya vamos a terminar y entonces sí vamos a ver. Estas son las escuelas. Yo creo que ya solo vamos a ver las conclusiones y incluso los mapas finales, que esto es lo más interesante, que este es el resultado de poder ejemplificar los escenarios del sismo cortical de transformación. Y ven ustedes ahí del polígono las viviendas que son de adobe, bloque confinado con marcos de concreto reforzado, piedra cantera, madera, bloque con refuerzo, madera y ladrillo. Esas son las combinaciones de los sistemas que les había mencionado, que fueron los que se identificaron ahí, y sabiendo que sí existe la imposibilidad de poder tener un detalle. Incluso acá se utilizaron criterios cartográficos en donde se hace ampliación, aquí así se indica hoja 1, 2, 3 y 4. Entonces se partió como en cuadrantes el resultado para poder hacer una ejemplificación mucho más a detalle de esto. Esta es una sola representación de los mapas finales, donde se representa el estado del daño. Dependiendo de esta categoría, en forma de país se pueden identificar cada una de las categorías que está referido a cada sistema constructivo. Y aquí sería hice un corte de una imagen mucho más a detalle para que se vea cómo se trabajó directamente en cada cuadra. En cada cuadra hay inmuebles que incluso cubren completamente una cuadra. Por lo menos creo que es gobernación de ahí de Quetzaltenango. Y así los escenarios de sismo de subducción iban variando cada una de los resultados. Algunos ejemplos de los resultados que se dieron en el sismo de subducción con su origen en la zona
water venue, esto es directamente relacionado a lo de zona de subducción, ¿va? De las dos litosferas de la placa de Cocos, incluso para el sismo de control con 300 kilómetros de profundidad, el más profundo de los sismos estudiados con una magnitud de 7.5, se concluye que la tipología de construcción de adobe podría sufrir daños, y eso prácticamente lo sabemos nosotros, que es un sistema constructivo que sismo no cumple con los criterios de sismo resistencia. El escenario de sismo local. Para el sismo local, el escenario de daño se estimó que un sismo de control con magnitud de 4.5, pero con una profundidad de 21 kilómetros. El más superficial de los sismos de control estudiado, este escenario es el que registra menor daño para todos los sistemas constructivos. Sin embargo, se concluye que aún para un sismo de magnitud somera, si este ocurriera a nivel local, se registraran daños en las estructuras de adobe, que si bien se esperan sean leves, estos ocurrirían en prácticamente en todo el centro histórico. Y aquí una serie de conclusiones, por lo menos les quiero hacer referencia. La interpretación de los diferentes escenarios da como de esa investigación se basa en la probabilidad de la ocurrencia de 3 sismos de control, como ya lo había mencionado. La utilización de las tipologías constructivas de vivienda por razones históricas son predominantes en el centro histórico, en las que se determina que predomina la presencia de adobe y su combinación con el basamento de piedra cantera. Se evidencia en la mayoría de monumentos con alto valor histórico. De acuerdo a la metodología utilizada para el análisis de diferentes escenarios de daño de sismo, los resultados del estudio son suficientes para identificar el adobe como una tipología de construcción altamente vulnerable. Y así, para sismos locales de magnitud somera pueden resultar en daños estructurales según las prácticas y los materiales de construcción. Se concluye la necesidad urgente de contar con códigos de construcción que normen y velen por la buena práctica constructiva. Los resultados en gráfica se pueden servir para sensibilizar a la población en general, a las autoridades, en esencial a las autoridades de la oficina del centro histórico. Se suma la importancia de la aplicación de las normas de reducción de desastres, la NRD1 y la NRD2 y 3. La 1 es la clasificación de normas por su importancia, la 2 es para poder definir y determinar salidas de emergencia y capacidad de carga, y la número 3 es materiales de construcción. Entonces es importante que se vaya sumando esto a cada uno de los inmuebles que funcionan ahí, y se ha contribuido con la oficina del centro histórico debido a que la información que fue generada fue entregada en formatos utilizables para un sistema de información geográfica. Ahora ya la municipalidad cuenta incluso con un departamento de sistemas de información geográfica que ya puede fácilmente acceder a esta información y poder utilizarla de mejor manera como quisieran. Entonces yo creo que hasta ahí llega la presentación. Esos son los estudios del caso que creí pertinente presentarles ante ustedes, y estoy dispuesto a cualquier consulta o pregunta de ustedes y de los que nos escuchan y nos ven. Buenas tardes. Muchas gracias, sí, gracias. Gracias por la exposición muy clara. Tengo algunas dudas y algunas consultas. Primero, usted presentaba una metodología para evaluación de edificaciones de infraestructura post-terremoto y nos decía que ese instrumento es un instrumento que se generó y se está siendo avalado por, en este caso, por Conred o por la municipalidad. Es decir, ¿qué tan válido es utilizar un instrumento que se ha generado a nivel centroamericano como una referencia y aplicarlo directamente a una evaluación de una edificación en una comunidad, en un contexto específico? Es decir, si la metodología ha considerado ese nivel de especificidad para ser aplicable y dar resultados adecuados. Esa es la primera pregunta. La segunda es que
Yo he visto utilización de esta metodología para reconocimiento de edificaciones, pero no para evaluación ex post a un evento. Porque generalmente se basa precisamente en una metodología de reconocimiento. Cuando usted mencionaba que se utilizan las X, por ejemplo, para evaluar, lo que para usted objetivamente puede ser una cosa, para mí, como o ingeniero o arquitecto, puede ser otra. Entonces, ahí hay un nivel de subjetividad o de objetividad que hay que calibrar y que hay que considerar. Se ha considerado eso porque sería muy aventurado calificar la ejecución de una obra, digamos, luego de un evento de esa magnitud, como el que se dio, con un instrumento que generalmente se utiliza para reconocimiento previo y que nos debe invitar, por supuesto, a profundizar en estudios más específicos, en este caso, por ejemplo, de aceleración en los suelos, ¿verdad? Esa es una pregunta. La otra es que en el segundo caso vi que mencionaba unas definiciones sobre vulnerabilidad que vienen de la estrategia. Es decir, Sendai ya actualizó la terminología. La pregunta es si estos casos ya han considerado esa actualización, de esa nueva conceptualización, porque hay elementos innovadores, digamos, en Sendai, que nos permiten incluso ser más sistemáticos y más objetivos en el análisis. Gracias. Ok, gracias por la... Sí, en la primera, con lo que respecta con las municipalidades, muy interesante esa situación porque el mismo ejercicio se intentó hacer en el centro histórico de aquí de la ciudad de Guatemala, también con Santa Catarina Pinula, que incluso sabemos y conocemos que tienen información a detalle, tienen una ortofoto donde podemos ver hasta incluso una bicicleta, donde podemos definir claramente los polígonos, ¿verdad? Entonces hay información, que la compartan es totalmente diferente. Entonces se nos ha dado ¿cómo se llama? Como Secretaría Ejecutiva, tenemos como por competencia hacer estos estudios para poder demostrar que sí se pueden hacer análisis respecto a las condiciones de sitio. Entonces sí es válido utilizar metodologías que vienen a nivel de análisis a nivel centroamericano, como es esta que presenta CEPREDENAC, y lo que mencionaba, viene el CEPREDENAC, presenta esa metodología, luego CEGEPLAN adopta la metodología y la adapta para Guatemala y genera la GRIP, y comparto el pensamiento y el concepto y el criterio que dice usted. Esa metodología está predisponible a que si yo estoy evaluando un proyecto de inversión pública que necesito que ingrese dentro del listado nacional para que sea ejecutado y mi análisis me da negativo, automáticamente modifico alguna X en la ejecución del análisis de la vulnerabilidad y me da positivo. Y automáticamente entonces con pasar esa metodología o ese resultado
a CGPLAN. Ahí está la responsabilidad del profesional. O de donde proviene el análisis. Sí, sí comparto eso. Es conocer la metodología y saberla utilizar. ¿Para qué fin? ¿Va? Y en la segunda que mencionaba de los conceptos, sí es cierto. Usted no estuvo en la primera reunión, en la del 11, ¿va? Para el pre, en la primera, si va a tener acceso a la presentación del 11, ahí presenté uno de los ejercicios que realizó AGIES para el 2001 con la CEP. Es una metodología de análisis pre o anticipándonos a poder evaluar la vulnerabilidad sísmica de los edificios. Es una buena metodología, es una buena forma de poder identificar, y ahí lo que estamos identificando son índices de riesgo sísmico. Entonces lo invito a que revisen la presentación. Hay buena información. Mencionaba yo en la presentación, ahí está el resumen se evaluaron más de 300 y algo escuelas, edificios públicos, hospitales, y existe la base de datos en la Secretaría Ejecutiva, en donde está, y lo más interesante, hay edificaciones donde han funcionado diferentes instituciones, y le pongo el ejemplo de un edificio donde está ahorita, lo tiene ahorita el Ministerio de Salud sobre en la Avenida Bolívar. Ahí estuvo el FIS, ahí estuvo FONAPASA, han estado varios, y nosotros como Secretaría Ejecutiva tenemos informes de cada una de las instituciones que han estado ahí y que siempre piden una evaluación del mismo edificio, ¿va? Entonces ya contamos con eso. Sí existe información básica de una evaluación pre ante un evento. Y por una parte, en el tema de conceptos, la Secretaría Ejecutiva sacó recientemente un documento donde
es un glosario de términos que está totalmente relacionado al tema Sendai y sí está totalmente actualizado para el tema de conceptualización básica de gestión de riesgo y sí está en una página de Conred y de fácil acceso.